Ayer publiqué un video hablando de cómo un estudio de coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos hablaba precisamente de cómo las altas cortes y esta parte judicial han sido un obstáculo para el gobierno y poder sacar adelante ya sea sus reformas y otros proyectos. Y también en otro video hablé sobre cómo se hace y se ejecuta un golpe blando. En este describí rápidamente cómo se necesitan de estos tres bases, ya para la actualidad 4, que serían la parte judicial que ya hemos visto, la parte política que hoy vamos a ver, los medios que siempre han estado y por último las redes sociales. Entonces, como dije hace poco, hoy vamos a ver la parte política y la vamos a ver con la siguiente noticia. Como ustedes saben, actualmente se está discutiendo la reforma laboral en el Congreso y Senado, la cual ha generado mucha controversia, pero sobre todo también, mucho de la oposición ha generado un montón de mentiras alrededor. Ustedes se han dado cuenta de cómo he estado desmintiendo algunas de estas cositas, sobre todo de esta paupérrima politiquera Catherine Jubinao. Pero como les dije, esta gente de la oposición siempre se opone al progreso. Y también es otro de los obstáculos los cuales hace que el gobierno no pueda avanzar en su proyecto. Y hoy vamos a hablar de esta noticia en donde tumban artículos que contemplaban los contratos y el jornal agropecuario, o sea, ayudaban al campesinado. Lo que ha suscitado es que uno de los artículos que pudieron aprobar fue el de la licencia de paternidad, que aumentó de 2 a 4 semanas. Pero como siempre, esta gente no le gusta que el campesino esté bien, le aborrece, le da asco que el campesino pueda tener una vida digna, porque eliminaron 3 artículos o votaron en negativo para aquellos trabajadores rurales. Esto da un golpe duro a esta reforma, ya que, como ustedes saben, Gustavo Petro se está preocupando mucho por la gente que está en estos sectores que casi no les ponen atención. Lo peor de todo es ver cómo, en serio, esta oposición asquerosa y rancia, con este pseudo político e intelectual de Polo Polo, salieron a hacer arengas y, mejor dicho, a estar contentos y aplaudir de que al campesinado no se le hayan aprobado esos 3 artículos los cuales los beneficiaban en su trabajo de jornal. Obviamente, porque es que estos terratenientes y dueños de la tierra están desacostumbrados a explotar al campesinado, a explotarlo a usted, señor, que puede estar viendo este video y no pagarle lo justo y tenerlo básicamente como un esclavo. ¡Cierre, cierre! ¡Ya que le la plenaria! ¡Que votaban la izquierda! ¡Cierre, cierre, cierre, cierre! Esto es impresionante, logramos tumbar los artículos número 31, 32 y 33 de esta nefasta reforma laboral. Uno de ellos era que le iba a imponer sobrecargas salariales a muchos empresarios del campo, que les iba a ser imposible pagarle obviamente a sus empleados. Que iba a imposibilitar también la contratación formal de esto, lo iba a pasar de la informalidad a la ilegalidad. Entonces logramos tumbar esto es algo maravilloso, logramos separarlos del bloque de artículos que pretendía aprobar la ministra laboral y ya que los separamos lo logramos hundir. Gloria a Dios, gracias a la oposición y gracias a los votos independientes del Congreso de la República. Imagínense, así o más claro, para ellos, básicamente, tener un trato digno a su condición laboral, sobre todo al campesinado, a estos jornaleros, pues es nefasto, es aberrante, y que esta gente que tiene un montón de tierras y las está explotando como se les dé la gana, pues también tienen que pagarle a usted, señor jornalero, lo que se les dé la gana. Tras esto, el presidente Petro pues criticó a la oposición por la eliminación de estos artículos que beneficiaban al campesino, y Petro rápidamente decía que cómo es posible que esta gente que gana 48 millones de pesos no quiere que un jornalero gane el salario mínimo. Pero como a mí me gusta ser, como les digo, siempre muy explícito y explicativo, entonces vamos a ver el artículo 31, 32 y 33 de la reforma laboral. Página 101, artículo 31, jornal agropecuario. Se adiciona un artículo al título 5, capítulo 1 del Código Sustantivo del Trabajo, así. Antes de leerlo, tengan en cuenta que voy a leer todo el artículo para que ustedes lo entiendan y lo vayamos desglosando. Puede ser esto un poquito tedioso, pero créanme, es lo mejor, no hay otra forma, porque para hablarles carreta, pues para eso está la oposición.
Artículo 133A. Jornal agropecuario. Créase la modalidad de jornal agropecuario para remunerar los contratos agropecuarios. El trabajador o trabajadora podrá acordar con el empleador el pago del salario y en general de la totalidad de derechos y obligaciones derivados de la modalidad aquí escrita, el cual se reconocerá en los periodos de pago pactados entre partes bajo la modalidad de un jornal rural, que además de retribuir el trabajo diario ordinario, compensará el valor de la totalidad de las prestaciones sociales y beneficios legales a que tenga derecho el trabajador agropecuario, tales como primas, auxilios y subsidios, sin incluir las vacaciones. El trabajador o trabajador agropecuario disfrutará de vacaciones en los términos previstos en el capítulo 4 y título 7 del Código Sustantivo del Trabajo o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y cuando resulte procedente a la indemnización por despido sin justa causa, la cual se liquidará con conformidad a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. Hasta el momento donde estamos leyendo o hemos leído, nos damos cuenta de que básicamente lo que se está pidiendo es que el mismo jornalero hable y tenga un contrato con su empleador para que tenga un salario que cumpla con lo que estipula la ley para poder pagar su salud, pensión y otras más, además de tener subsidio de transporte si éste lo necesita. En los parágrafos se nos dice lo siguiente. Primero, en ningún caso el jornal diario agropecuario será inferior al salario mínimo diario legal vigente o al pactado en convención colectiva sectorial más el factor prestacional que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este parágrafo quiere decir que el salario mínimo diario no puede ser menor a 48,000 pesos si es con subsidio de transporte. Pregunta, ¿cuánta gente simplemente le están pagando el día 20,000, 18,000, 30,000? ¿Sí ven? El parágrafo 2 dice, esta modalidad requiere pacto expreso entre las partes. El trabajo suplementario no está incluido dentro de la jornada. Básicamente, si usted tiene un trabajo en donde es con los caballos y después lo quieren mandar a hacer otra cosa, pues ahí sí ya cambia esa parte y tienen que hablarlo. Por eso es que dice pacto expreso entre las partes. Y por último, el parágrafo 3 dice que la afiliación y cotización de las personas con contrato de trabajo agropecuario que devengan un jornal agropecuario será en calidad de dependientes en la modalidad de tiempo parcial contempladas en las normas que la regulen y realizar las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo aportes a subsidio familiar sobre el jornal agropecuario devengado sin incluir el factor prestacional del 30%. En este último parágrafo lo que nos dice es que el empleado, o sea el jornalero o el campesino, deberá estar afiliado y cotizando tanto salud como pensión en la modalidad de tiempo parcial. Ojo, eso es muy importante para que vayan y lo lean. En síntesis, este artículo 31 lo que hace o quiere es que ese terrateniente, ese señor dueño de la tierra, y estamos hablando de varias hectáreas hartísimas, cumpla con lo de la ley, que es darle un contrato digno a esas personas que él contrata, para que ellos puedan cotizar en salud, pensión y tengan también todo esto de ley, porque recordemos que el campesinado y las personas en la parte rural no tienen la parte de salud, y cuando estas personas ya en su vejez se retiran y todo esto, pues no tienen con qué sustentar o no tienen nada como una pensión para vivir su vejez. Eso es lo que se está pidiendo, un contrato digno. Pero claro, para la oposición esto es aberrante, pagar lo que en serio por ley se tiene que hacer. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir. Eso me ayuda mucho. Así que continuemos. Artículo 32. Garantías para la vivienda del trabajador y trabajadora rural que reside en el lugar de trabajo de su familia. O sea, estamos hablando de esas personas que tienen una extensión de tierra tan vasta que les toca crear ciertas casas o propiedades para que la misma gente viva ahí. Se garantizan los siguientes derechos especiales para el trabajador y la trabajadora rural que habita en el predio de explotación con su familia en el marco de las posibilidades rurales de la zona rural. 1. El empleador que requiera que el trabajador o trabajadora rural viva en su predio deberá garantizarles condiciones locativas mínimas, o sea, un buen techo, que se cuente con los servicios básicos, agua, luz. 2. El empleador tendrá a su cargo las reparaciones necesarias y locativas cuando éstas deriven de una fuerza mayor o caso fortuito. O sea, el mismo dueño de su predio y de esas casas que pone para sus empleados tiene que tener para repararlas en caso de que pasen cosas extremas. Por eso dice fuerza mayor o caso fortuito. Un incendio, no sé, un temblor puede ser,
Tercero, el empleador mantendrá en el lugar de trabajo un botiquín de primeros auxilios y extintor con el fin de atender las emergencias que se presenten en sus instalaciones de conformidad con la reglamentación vigente al respecto. Ese no hay que explicarlo, ese es súper entendible. En el parágrafo dice, el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Trabajo implementará el Plan Progresivo de Protección Social y de Garantías de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales para fortalecer el sistema de protección y seguridad social, ayudar a superar la pobreza y la desigualdad en la población rural, promoviendo la integración y el cierre de brechas entre el campo y la ciudad para alcanzar el bienestar de la población. Este artículo ya es supremamente fácil. ¿Qué está pidiendo? Si usted en toda su extensión de tierra tiene gente viviendo ahí que es la que le trabaja, pues téngales simplemente una vivienda digna, con los servicios básicos, que tenga la seguridad necesaria y requerida, y que si llega a haber afectaciones en la zona, pues que tenga esa persona misma con qué reparar. Eso es todo. Ya, fin. Pero obviamente a esa gente solo les interesa mantener al campesino por allá en un rancho de latas, en algo ahí paupérrimo de madera, hecho de madera y paja, hasta barro, porque pues con tal de que duerma y tenga donde dormir, no importa nada más. Tiene que seguirme trabajando y produciendo esa persona. Así es como lo ven y así es como a ellos les gusta. Y por último, el artículo 33, Programa de Formación para el Trabajo Rural. El Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, diseñarán, formularán e implementarán un programa de formación para el trabajador rural que permita evaluar, acreditar, legitimar, reconocer, homologar y certificar los saberes y conocimientos empíricos ancestrales y en actividades pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas, apícolas, silvicultural, pesca u otras semejantes. En el parágrafo se nos dice, las entidades citadas en el presente artículo reglamentarán la vinculación laboral de las personas a quienes se les haya certificado los saberes y conocimientos empíricos en la ejecución de todo proyecto productivo que desarrolle el Gobierno Nacional o las entidades territoriales. Básicamente, que el gobierno se va a encargar de educar a estas personas que han trabajado por años en esto y que los van a acreditar. No tienen que pasar por toda una parte de estudio larga de 5 o 4 años, sino que se les acredita en base a lo que ya saben, han experimentado, porque toda esta gente tienen sus conocimientos empíricos y saben ya cómo son estas cuestiones. Hacerles perder el tiempo en un estudio largo no se justifica, por eso es que se les acredita. Y lo chévere es que el gobierno se compromete a que cuando ya estén acreditados o hayan culminado esos estudios, van a hacer como lo que hacen las universidades, tener, supongo que un programa el cual les ayude a buscar trabajo en estos oficios. O sea, van a hablar de tú a tú con el señor terrateniente, con el señor que tiene muchas hectáreas y todo eso, para decirle, te tengo esta persona, trabaja por esto y esto, y todo eso. Obviamente eso no le gusta a esta plaga asquerosa de la pseudoderecha, de todos estos terratenientes y dueños de la tierra. No les gusta tener gente inteligente, no les gusta tener gente estudiada, no les gusta tener gente acreditada porque saben que tienen que pagar lo que es. Y este punto también es importante porque es lo que siempre se les ha estado diciendo a todos ustedes. A esta gente les interesa es tener una masa ignorante, una masa que no piense por sí misma, que no tenga un ápice de conocimiento para que lo sigan explotando como siempre. Pero pues ahí está en la parte política, como siempre, el obstáculo para evitar el progreso, sobre todo en la parte rural. Ellos detestan la parte rural, odian la parte rural, pero la odian es en modo de que la gente no quiere que progrese. La persona del común lo quieren tener ahí, ignorante y esclavizado, porque eso sí, ahí se aman la parte rural, pero simplemente para beneficio propio y que se llenen ellos los bolsillos. Pero bueno, ahí está, los leímos, entendimos, aprendimos, fácil, y denotamos otra vez que esta gente no está en pro del pueblo, simplemente quiere recuperar el poder pues para seguir jodiendo a la clase baja y que ellos sigan lucrándose a través de ellos. Ya saben, como siempre les digo, lean e investiguen, y no siendo más, pues nos vemos.